¿Qué pasa con el cine familiar? Miren, las películas originales para niños están secuestradas por obras de animación o estudios sin escrúpulos que piensan que las familias devorarán lo que sea que esté etiquetado como para niños. Y la gente hace flaco favor, si somos honestos. Si intentas tener cualquier tipo de pensamiento crítico por una película familiar, tendrás gente en internet alegando que estás tomando esto demasiado en serio. Mario. Pero el cine familiar tiene grandes tradiciones, en especial las películas sobre animales. Obras como Babe, El Puerquito Valiente o la franquicia de Paddington han demostrado que si te esfuerzas un poquito puedes crear obras que sean significativas y que los niños guardarán en sus corazones incluso aunque se conviertan en adultos. Tal vez en realidad la solución es darle estos proyectos a británicos o australianos talentosos. Y Las Ovejas Detectives es una nueva obra original dirigida por Kyle Balda, mejor conocido por su trabajo con Illumination, tanto la saga de Minions, Mi Villano Favorito 3 y una larga carrera en animación en general. Pero más interesante es que este filme está escrito por Craig Mazin, quien luego de hacer varias de las peores comedias que hayas visto en tu vida, hizo la galardonada serie Chernobyl, además de The Last of Us, ambas para HBO Max. Y Mason tiene esta fascinante carrera en que toda su obra en pantalla grande ha sido basura, pero una vez entró en contacto con la televisión de prestigio hizo trabajos magistrales. Entonces la pregunta ahora era, ¿qué pasará cuando vuelva a escribir algo para el cine? Y ahora sabemos, en este filme Hugh Jackman es un pastor británico quien cuida a sus ovejas y las ama como si fueran sus hijas. Un día, un extraño crimen acecha a esta localidad y todos los vecinos parecerán ser sospechosos. Así que será responsabilidad de este grupo de ovejas lideradas por Lily, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, para resolver este misterio. Y les recuerdo que si les gusta lo que ven, pueden darle me gusta, compartir o incluso suscribirse para ver más. También podrían haber visto este video con anticipación si se unen a las membresías del canal, además de acceder a un montón de contenido exclusivo para miembros y por supuesto estarían apoyándome a hacer más críticas y ensayos como estos. La vara de lo que aceptamos en el cine familiar es tan baja que cuando algo verdaderamente bueno llega a cartelera es como un balde de agua fría. Es para no creer. Y en realidad, miren, con solo ver el póster sería fácil descartar esta obra como solo una pieza más del scroll infinito de películas que sacuden los cines, pero Las Ovejas Detectives es preciosa y divertida. Es demasiado fácil recomendar una obra así porque el público objetivo es básicamente todo el mundo. Y miren, tal vez no alcance los niveles de otros clásicos como Babe, pero se acerca tanto como un filme en 2026 puede hacerlo. Es dulce, encantadora y me hizo llorar. La dirección es colorida, la película se aleja de esta fotografía gris y opaca y captura una Inglaterra rural llena de vida y color. Los animales son hechos con efectos especiales, pero similar a algo como Paddington, hace un gran esfuerzo por darle vitalidad y personalidad. Después de un rato dejo de pensar en que estas ovejas son hechas por computadora. Es un gran uso de los avances tecnológicos para no recurrir a animales reales, pero sí le da el realismo que una pieza sí requiere. Solo que a diferencia de algo como El Rey León de 2019, estos animales tienen emociones, no solo a través del trabajo de voz, pero también porque la animación es expresiva y le da rango en sus rostros para decir lo que sienten sin caer en el uncanny valley. No voy a decir que la película es una revolución tecnológica. Honestamente, siempre Babe será la película a vencer cuando hablamos de filmes sobre animales que hablan, pero es refrescante ver una película que sea sincera y que se enjuague del cinismo o vacío que enferma al cine familiar. El humor es sencillo, la comedia está carreada por el encanto de estos personajes. Tenemos tu típico elenco en que cada oveja ocupa un rol. Tenemos la líder, la solitaria, la cómica. Estos animales, su personalidad y el tono cercano a la película hacen de una historia aparentemente sencilla algo bello. Y de igual forma, el filme sí toca temas complejos, aun con la suavidad de ser una obra para niños. Por ejemplo, los prejuicios son un tópico importante. Dentro de la historia se establece que las ovejas nacidas en invierno son de alguna forma inferiores al resto y no merecen ser parte del rebaño. Y la película usa estos temas para resolver el misterio. Es un punto importante que si quieren llegar a una conclusión, las ovejas tienen que botar sus prejuicios. Otro punto clave aquí es la persistencia de la memoria. Las ovejas pueden solo decidir olvidar algo cuando es demasiado doloroso y usan eso para olvidar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Todos menos Marple, quien es el único que no posee esta habilidad, así que debe cargar con el dolor de recordar aquello que todo el resto olvida. Y un punto esencial de esta historia es que no podemos solo olvidar todo lo que es triste, que las cosas dolorosas tienen un motivo de ser y que si olvidamos lo malo, nos llevamos con ello todo lo bueno que lo acompaña. Que por ejemplo, en olvidar la muerte de alguien también olvidamos su vida. Y el filme ensambla estos temas sin forzarlos. No hay ningún cambio de tono abrupto en que el filme se vuelva instantáneamente dramático. La película tiene este constante tinte de comedia ligera que la hace digerible para audiencias jóvenes, pero cuando debe ser seria, es seria. Y uno se encariña con estos personajes. La conexión es legítima y los temas del guión son cálidos. El elenco masivo es
es otra similitud que podemos trazar con algo como Knives Out. Por un lado, tenemos el carrusel de actores haciendo de humanos. Hugh Jackman, Emma Thompson, Hong Chau, Molly Gordon, todos quienes son carismáticos, aun cuando sí pueden caer en varios estereotipos. Pero además tienes a Julia Louis-Dreyfus, Chris Dow, Bryan Cranston, entre otros, haciendo de las ovejas. En ese sentido, el pilar más débil son los humanos. No porque estos actores den menos que buenas actuaciones, pero el guión se pierde en qué rol darles. En primer lugar, por ejemplo, está Nicholas Brown, quien hace del policía que debe investigar este misterio. Y durante la película las ovejas necesitan comunicarse con él para hacer sentido sus investigaciones, porque dentro de esta historia las ovejas son ovejas y no pueden hablar. Sí, estos pasos extras son el mejor intento que la película puede hacer para hacer sentido de esta historia, pero también por culpa de esto da la sensación en la película que todo lo que ocurre está 2 escenas atrás de donde debería estar. Luego tenemos a todos los humanos quienes, fuera de Molly Gordon, realmente no tienen mucho que hacer. La cinta toma esta rara decisión en que se inculpa a un personaje y de ahí en adelante la discusión es sobre si es o no culpable. Y por este motivo todos quienes podían ser potenciales culpables quedan relegados al fondo del argumento. Y no sabemos demasiado de ellos hasta el final. De hecho, hay varios personajes que uno olvida que existen hasta que llega a la conclusión. Y en tu típico misterio, tú quieres que todos se sientan igualmente culpables. Pero acá uno no está pensando en la verdadera culpa hasta que se hace la revelación final, lo que concluye con un elenco masivo que está en el fondo reaccionando a la historia en lugar de participar de ella. Es el elenco de ovejas quienes son la verdadera estrella. En este caso también tienes un elenco masivo, pero uno como espectador no anticipa que cada oveja tenga su momento para brillar. La mayoría existe para 1 o 2 chistes y es suficiente. Pero es el trío protagónico, Lily, Marple y Sebastian, quienes sostienen esta historia. Y son suficientes para verte inmerso en su inclusión. Y una vez llega al final, uno realmente siente no solo los temas, sino que la conexión con estos personajes. Y como dije, esta película me hizo llorar. Y eso es porque eventualmente descubrimos cosas sobre estos personajes, particularmente sobre la vida de Hugh Jackman, que atan directamente con estas ovejas, sobre su relación. Y hay momentos que son tan dulces, tan tiernos, tan encantadores, que no sé, decir, lloré en varias escenas y la escena en específico en que un personaje recibe un nombre me quebró. El tipo de cosas que solo puedes conseguir cuando te sientes tan inmerso en esta historia, cuando quieres tantos personajes y realmente entiendes su conexión. Y es un filme muy lindo. Es imposible para mí no hablar de esto en términos de lo vara que está la baja del cine familiar, pero esta película siento que ni siquiera compite en términos de ser una excelente película para el cine familiar. Es una excelente película y punto. El tipo de filme original que es quizás demasiado bueno para ser cierto. Miren, contra cualquier expectativa razonable, Las Ovejas Detectives es un dulce, cálido y hermoso film familiar que es tan fácil de recomendar que me sorprende que no tengamos más películas así. Es posible que su material promocional aleje a posibles audiencias porque, siendo honesto, parece una película tonta si solo viéramos el póster y algunas de las imágenes por sí solas. Pero queríamos ver más historias así en cines, películas originales con un gusto masivo. Esta cinta me hizo sentir mucho, no es tan revolucionaria como para volverse una piedra angular del género, esta no es Baby el Porquito Valiente o Paddington 2, pero no necesita serlo, es sencilla en su premisa y efectiva en su ejecución. Y miren, qué lindo es ver películas así en cines, por favor no esperen a que llegue internet, véanla en una butaca. Las Ovejas Detectives es un sólido 7 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las películas familiares sobre animales que realmente capturaron su corazón? Yo lo he dicho toda la reseña, pero Baby el Porquito Valiente es como... es una obra maestra esa película. George Miller. ¡Qué hombre! Pueden hacerlo saber en los comentarios. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poquito antes. Si se unen a la membresía del canal, podrán encontrar un montón de contenido exclusivo solo para miembros y los precios son súper accesibles. Soy @alcoalto en Letterboxd e Instagram. Y si les gusta este video, no me dejes me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una very full semana. ¡Chao!